Introducción. Desde que surgieron y a medida que las redes de computadoras y la tecnología empleada en ellas se desarrolla y madura a través del tiempo, surgen nuevos escenarios con nuevas necesidades a las cuales se tienen que adaptar. Ello indudablemente conlleva la creación y desarrollo de innumerables dispositivos de intercomunicación, que permiten adecuar la red a estas nuevas necesidades para satisfacerlas. Los diversos dispositivos que surgieron de estas necesidades, y que actualmente se emplean en las redes de computadoras, los podemos clasificar de varias formas, pero para fines de este curso, lo haremos de acuerdo a la función para la cual fueron hechos. Para ampliar la red. Para unir redes. El libro electrónico Dispositivos de Interconexión, dedicado al estudio de estos dispositivos, está dividido en dos partes. En esta primera parte, de la gran variedad de dispositivos que permiten interconectar los equipos para formar y ampliar una red, solo se tratarán los dispositivos relacionados con redes LAN, y en particular, con la red Ethernet. Por ser prácticamente, la principal red LAN empleada en todo el mundo. La segunda, que se trabajará más adelante, trata de los dispositivos que permiten unir redes para conformar una red de mayor tamaño, MAN, WAN, etc. En particular, se trabajarán los dispositivos empleados en la red GAN Internet, por ser la red con mayor impacto a nivel mundial. Orígenes del Internet. Antes de empezar esta primera parte del libro electrónico, que trata del estudio de los dispositivos que permiten crear y ampliar una red LAN, en particular la red Ethernet, es conveniente que descubrirás de forma rápida y simple los orígenes de esta red mundialmente conocida y empleada. En este sentido, la red Ethernet surgió como una red de topología física de bus en los años 70, que funcionaba con el método de acceso XMA/CD. A inicios de los 90 se evolucionó a una topología física de estrella, aunque lógicamente seguía funcionando como un bus. Por lo que se dice que tiene una topología física de estrella y lógica de bus. A finales de los 90 sufrió una evolución más, a una forma inalámbrica empleado el método de acceso XMA/K, pero esta última queda fuera del alcance de este curso, siendo materia de estudio, de otra asignatura. Para que conozca más sobre esta red y veas cómo ha evolucionado desde la primera red que operaba a 2,94 MBS hasta los estándares actuales de 10 GBS y los de 40 y 100 GBS que se están desarrollando y que pronto estarán disponibles, te recomendamos escuchar la narración que realiza Robert Metcalfe en el video La historia de Ethernet. Él junto con Dave Box crearon esta red. Repetidor. El repetidor es un dispositivo que trabaja en una red de topología física de bus, como las redes 10 base 2 y 10 base 5 que veremos posteriormente. El repetidor permite ampliar la red más allá de sus límites fijados al tomar y regenerar la señal que llega por uno de sus puertos, devolviéndole su amplitud, forma, simetría, y temporización que fueron alterados durante su transmisión, para posteriormente retransmitirla por el otro puerto. Cada uno de los buses que están conectados a los dos extremos del repetidor, recibe el nombre de segmento, y entonces se dice que se tiene una red de dos segmentos de extensión. La cantidad de repetidores que se pueden conectar, y por tanto la cantidad de segmentos que tendrá de extensión la red, están especificados dentro de las normas de construcción de cada red, que se estudiarán en actividades posteriores. Aparte de lo anterior, el repetidor no realiza ninguna función adicional sobre la señal. Por lo que los dos segmentos que une deben ser iguales. Mismo método de acceso y protocolo de comunicación. Si las redes difieren únicamente en aspectos físicos, medio de transmisión o velocidad, etc., el repetidor puede tener incorporado de manera externa, o interna en su caso, el transceptor adecuado que permita la conexión. Características. Algunas de sus características son: para regenerar la señal, el repetidor conoce la señalización y codificación que se están usando en la red. Por lo cual, puede decodificar los primeros S y S de la señal recibida en uno de sus extremos e inmediatamente genera una nueva señal limpia que es transmitida por el otro extremo. Es por ello que el repetidor tiene dos puertos a los cuales se conectan los dos segmentos de la red. Si cuenta con más se le llama repetidor multipuerto y será visto más adelante. El repetidor es el dispositivo más rápido de todos, dado que solo regenera la señal. Pero a la vez, es el más tonto, ya que no procesa ni interpreta nada de la información que lleva la señal. Se dice que el repetidor es transparente para la red, y por tanto para los equipos. Esto quiere decir que ningún equipo se da cuenta de su presencia, que la función que desempeña es transparente y nadie sabe que esté ahí. Que ningún equipo se puede comunicar directamente con él, y por tanto, que un repetidor carece de una dirección, no es direccionable. Los repetidores no almacenan la señal. Esto quiere decir que en cuanto un repetidor empieza a recibir una señal por uno de sus extremos, inmediatamente la empieza a retransmitir por el otro extremo.
Después de un pequeño lapso de tiempo 1, que es el necesario para que la señal pase a través de él y sea regenerada. El repetidor permanecerá así, retransmitiendo la señal, hasta que no llegue más señal que retransmitir. La función de regenerar la señal y retransmitirla la realiza en ambos sentidos. Algunos repetidores, los más caros y sofisticados, pueden implementar de manera opcional una característica de autorreconexión, que permite que si ocurre una falla en algún segmento conectado a uno de sus puertos, como la ruptura del bus, internamente lo desconecta, autopartición, para que no afecte al otro segmento que está uniendo. Una vez que se ha reparado el problema, automáticamente vuelve a reconectar el segmento, autorreconexión. Esto se puede encontrar con mayor frecuencia en los repetidores multipuerto, en donde se indica con un LED en rojo cuando un puerto está particionado. Actuación ante colisiones. Cuando a un repetidor le llega por uno de sus extremos la señal alterada por una colisión, la señal alterada por una falla, ruptura, en el bus 1, una señal jam 2, inmediatamente transmite una señal jam por el otro extremo, por lo que se amplía el dominio de colisión 3 a los dos segmentos que une. Es por ello que se dice, que el repetidor no separa dominios de colisión. Esto hace que ningún equipo pueda transmitir hasta que la red quede libre de todo rastro de señales ocasionadas por la colisión, lo cual retrasa el envío de paquetes. Actuación ante broadcast. Cuando una computadora envía una señal de difusión, broadcast, al medio, todos los equipos que estén conectados al bus la recibirán y procesarán, porque va destinada a todos. Al llegarle esta señal al repetidor, la recibirá, decodificará e inmediatamente la regenerará y la transmitirá al otro segmento, actuando de forma normal, como lo haría con cualquier señal. Esto lo hace debido a que el repetidor no interpreta los datos de la señal que llega ahí, por tanto, ni cuenta se da que es una señal de broadcast. La trata como cualquier otra señal. Lo anterior hace que la señal de broadcast se difunda por los dos segmentos que une el repetidor y por tanto, que el dominio de broadcast 1 se extienda abarcando los dos segmentos. Es por ello que se dice que el repetidor no separa dominios de broadcast. Puente. Al igual que el repetidor, el puente es un dispositivo que trabaja en una red de topología física de bus, como las redes 10 base 2 y 10 base 5 que veremos posteriormente. Cada uno de los buses que están conectados a los dos extremos del puente, recibe el nombre de segmento, y entonces se dice que se tiene una red de dos segmentos de extensión. La cantidad de puentes que se pueden conectar, y por tanto la cantidad de segmentos que tendrá de extensión la red, están delimitados por las normas de construcción de cada red, que se estudiarán en actividades posteriores. Se dice que el puente es un dispositivo más inteligente uno que el repetidor. Porque además de realizar la misma función que el repetidor, regenerar señales, el puente puede filtrar tráfico y conoce de métodos de acceso. Pero la mayor inteligencia que tiene el puente sobre el repetidor, lo hace más lento, ya que procesa por más tiempo los datos de la señal que le llega. Aún así, la lentitud del puente frente a la rapidez del repetidor, se ve minimizada frente a las grandes ventajas que aporta su mayor inteligencia, como se verá a continuación. Filtrado de paquetes. El puente es un dispositivo cuya función principal es la de aislar el tráfico local de un segmento e impedir que éste cruce al siguiente causando tráfico innecesario. Proceso al que se le llama filtrado y que permite incrementar el tamaño y rendimiento de una red. Para realizar el filtrado se apoya de las direcciones del equipo fuente y del equipo destino que están incluidas dentro de la señal que le llega. Para obtener tales direcciones, el puente interpreta los datos que lleva la señal y, en base a ello, toma decisiones, pasar o no al siguiente segmento la señal. Esto quiere decir que, a diferencia del repetidor que simplemente recibe la señal, la decodifica y la retransmite en el otro extremo sin mayor pérdida de tiempo, el puente la recibe, la decodifica y la interpreta para obtener las direcciones de los equipos fuente y destino y, después de eso y basándose en ellas, toma la decisión de si es necesario pasarla o no. De ahí la mayor lentitud, pero mayor inteligencia del puente. Si la decisión es no pasarla, el puente retiene la señal y no la retransmite en el segundo segmento. Si la decisión es pasarla, el puente regenera la señal, devolviéndole su amplitud, forma, simetría, y temporización que fueron alterados durante su transmisión en el primer segmento, para posteriormente retransmitirla en el segundo segmento, actuando en este momento como un repetidor. Es por ello que se dice que el puente puede hacer lo que hace el repetidor. Lo anterior permite ampliar la red más allá de sus límites fijados, pero de una manera más inteligente a como lo hace el repetidor. Esto se puede observar en la siguiente animación, donde en determinado momento, un par de equipos se pueden estar comunicando a cada lado del puente sin mayores problemas.
ya que este impide que las transmisiones crucen del lado contrario, ocasionando colisiones. He ahí su eficiencia. La inteligencia del puente. La base de la inteligencia del puente está concentrada en una tabla que tiene almacenada en su memoria RAM, así como del programa que le permite tomar la decisión, y que le indica qué dispositivos están conectados a cada uno de sus dos extremos. Si la dirección del equipo destino se encuentra del mismo lado, segmento, que la del equipo fuente, se filtra el paquete impidiendo que pase al otro segmento. Esto reduce el tráfico en el segundo segmento. Por el contrario, si la dirección destino pertenece a algún equipo dentro del segundo segmento, regenera la señal y la retransmite en dicho segmento para que llegue a su destino. Cuando un puente empieza a operar dentro de una red, inicialmente esa tabla está vacía, por lo que no sabe qué equipos se encuentran en cada uno de los dos segmentos a los que está conectado. Es por ello que, bajo estas circunstancias, el puente no puede filtrar el tráfico adecuadamente y actúa como un repetidor, retransmitiendo todo lo que le llega de un extremo al otro y viceversa. Para darle la inteligencia necesaria, es necesario llenar esa tabla con la información adecuada, y esto se puede hacer de dos formas. De forma directa introduciendo los datos necesarios en la tabla. Para ello, el administrador requiere conectarse mediante una terminal o de otra forma al puente, y configurarlo añadiendo las direcciones de los equipos que están conectados a ambos extremos. En este caso la información queda estática. Si se añade, quita o mueve de segmento algún equipo, será necesario ingresar al puente para cambiar manualmente la configuración. Es por ello que esta forma de cargar la tabla del puente no es muy utilizada. De forma dinámica permitiendo que el puente aprenda y él mismo llene y mantenga la información de la tabla. Bajo esta configuración, la forma de actuar del puente es muy simple. Al inicio la tabla está vacía. Si le llega una señal, digamos por el segmento izquierdo, la recibe, decodifica e interpreta los datos a fin de extraer la dirección del equipo fuente y destino. Como sabe que la señal le llegó por el segmento izquierdo, deduce que el equipo fuente se encuentra en dicho segmento y lo añade a su tabla. Así aprende. Después busca la dirección destino en su tabla para saber dónde se encuentra el equipo destino y tomar la decisión de si pasa o no la señal. Dado que no la tiene registrada en su tabla y por lo tanto no sabe dónde está, el puente decide regenerar y pasar la señal al segmento de la derecha. De esta forma y conforme los diversos equipos que están conectados a la red empiezan a mandar señales y le llegan al puente, este va aprendiendo de qué lado se encuentra cada uno. Es así que el puente al inicio de sus operaciones actúa como un repetidor, retransmitiendo todo lo que le llega. Pero a medida que aprende empieza a filtrar los paquetes, haciendo su labor de forma más eficiente. Métodos de acceso. Cuando un puente decide pasar una señal de un segmento a otro, lo hace siguiendo las reglas dictadas por el método de acceso que se estén empleando en dicho segmento. Esto quiere decir que el puente conoce los métodos de acceso y, si es necesario, puede cambiar de uno a otro. Al momento de comprar un puente es importante investigar qué métodos conoce y, por lo tanto, entre cuáles se puede llevar a cabo la conversión. Adicional al cambio del método reacceso, el puente puede, en determinado momento, conectar dos segmentos que tengan distinto medio de transmisión, ya que puede tener integrados diversos tipos de transceptores. A diferencia del repetidor que no los tiene. Lo anterior lo puede realizar dado que el puente se encuentra en un nivel superior al de un repetidos, por ser más inteligente y como se estudiará posteriormente. Actuación ante colisiones. Cuando llega a ocurrir una colisión en alguno de los segmentos, el puente es capaz de filtrarla e impedir que sea difundida en el segundo segmento. Esto evita que la colisión se extienda por toda la red. De esta forma se creará un dominio de colisión a cada lado del puente y, es por ello que se dice que, el puente separa dominios de colisión. Para entender cómo realiza lo anterior, estudiemos los dos siguientes casos. Cuando dos equipos en un lado del puente transmiten simultáneamente, ocurre una colisión que reempieza a expandirse por todo el bus. Al llegarle esta colisión al puente, la retiene e impide que se propague en el segundo segmento. Es así que mientras en un segmento está ocurriendo una colisión, en el otro pueden continuar transmitiendo sin ningún problema los equipos. Cuando un equipo del segmento izquierdo, A, se quiere comunicar con un equipo del segmento derecho, Z. En este caso, el equipo A transmite la señal al medio, y empieza a difundirse por todo el segmento hasta que le llega al puente. Al detectar la señal, el puente empieza a recibirla y continúa haciéndolo hasta que es almacenada de forma completa en su memoria RAM 1, posteriormente y de acuerdo al método de acceso del segundo segmento, el puente la retransmite. Si en este momento un equipo del segundo segmento empieza a transmitir, se producirá una colisión.
Al llegarle la colisión al puente, este actuará de acuerdo al método de acceso, y generará una señal jam que enviará únicamente al segmento donde ocurrió la colisión. Después de ello ejecutará el backoff y esperará el tiempo aleatorio que le toque antes de volver a transmitir. Lo anterior lo realizará hasta que sea transmitida la señal al destino o hasta que se llegue al número máximo de intentos permitidos según el método. Actuación ante señales de difusión, broadcast. Cuando una computadora envía una señal de difusión, broadcast, al medio, todos los equipos que estén conectados la recibirán y procesarán, porque va destinada a todos. Al llegarle esta señal al puente, la recibirá, decodificará e interpretará a fin de obtener las direcciones del equipo fuente y destino. Al darse cuenta que la dirección destino es de tipo broadcast, el puente sabe que dicha señal es dirigida a todos los equipos de la red. Por lo cual toma la decisión de dejarla pasar al segundo segmento a fin de que le llegue a todos los equipos. Es así que el dominio de broadcast se extiende de un segmento al otro, abarcando toda la red. Por lo cual se dice que el puente no separa dominios de broadcast. Repetidor multipuerto. Este dispositivo es conocido normalmente como concentrador o y es empleado como dispositivo central de una topología estrella. Como en el caso de la red 10 Baset que se estudiará en el siguiente tópico. Tienen las mismas características que un repetidor y realizan las mismas funciones, con la diferencia de contar con varios puertos. Por lo que, cuando una señal es recibida por alguno de sus puertos, inmediatamente es regenerada y retransmitida en todos los demás. Actuación ante colisiones. Al detectar alguna colisión en cualquiera de sus puertos, el repetidor lanza la señal jam en todos los puertos que tiene, por lo que la colisión se extiende. Esto impide que cualquier otro equipo pueda transmitir, hasta que se hayan liberado todos los canales de cualquier rastro de señal ocasionada por la colisión. Por lo cual, existe una pérdida de tiempo. Por lo anterior, es que se dice que un concentrador hub no separa dominios de colisión. Actuación ante broadcast. En el caso de que un equipo transmita una señal de difusión, broadcast, por el medio, al llegarle esta señal al repetidor multipuerto la recibirá, decodificará e inmediatamente la regenerará y la transmitirá por todos los demás puertos, permitiendo que dicha señal llegue a todos los equipos que estén conectados al hub. Como puedes observar, en este caso el concentrador hub actúa de forma normal. Es decir, no existe diferencia de trato entre cualquier señal que le llegue y la señal de broadcast. Esto se debe a que el hubo concentrador no interpreta los datos de la señal que llega ahí, por tanto, ni cuenta se da de que la señal es de tipo broadcast. La trata como cualquier otra señal. Lo anterior hace que la señal de broadcast se difunda por todos los segmentos que une el repetidor multipuerto, y por tanto, que el dominio de broadcast se extienda abarcándolos a todos. Es por ello que se dice que el repetidor multipuerto o hub no separa dominios de broadcast. Conmutador, switch. Al igual que el repetidor multipuerto, o hubo concentrador, el switch es un dispositivo que es empleado como dispositivo central de una topología estrella. Como en el caso de la red 10 Baset que se estudiará en un tópico posterior. El switch es un dispositivo que tiene las mismas características que un puente y realiza las mismas funciones, aislar el tráfico local de un segmento e impedir que éste cruce a los demás causando tráfico innecesario. Con la salvedad de tener varios puertos en lugar de dos. A diferencia de un puente que tiene conectado en cada uno de sus dos puertos un bus, el cual puede tener conectados muchos equipos, a cada puerto del switch se le puede conectar exclusivamente mediante un cable, un equipo. Podríamos decir que es un bus muy pequeño, el cual solo cuenta con dos equipos, el equipo conectado y el puerto del switch. Es por ello que suele llamársele microsegmento a cada conexión que se hace en cada puerto de un switch. Funcionamiento. De forma análoga al puente, durante su operación normal el switch realiza lo siguiente. Cuando un equipo efectúa una transmisión, la señal le llega al switch por el puerto al cual está conectado dicho equipo. Al llegarle la señal, el switch la recibe y decodifica de forma completa almacenándola en su memoria RAM. Después el switch interpreta el contenido de la señal a fin de obtener las direcciones de los equipos fuente y destino. A continuación consulta su tabla de direcciones en RAM para saber en qué puerto está conectado el equipo destino. Finalmente regenera la señal y la retransmite por el puerto al cual está conectado el equipo destino exclusivamente, siguiendo las reglas del método de acceso que se esté empleando. Como se puede observar, el puente realiza un filtrado más selectivo, ya que a diferencia de la tabla del puente que mantiene las direcciones de los diversos equipos que están conectados, ya sea a la izquierda o la derecha del puente, en el switch la tabla contiene una información más específica, almacenando la dirección de cada equipo que está conectado a cada uno de los puertos. La forma en la que se configura esta tabla es idéntica a la del puente.
de forma manual o automática, permitiendo que el switch aprenda a medida que funciona. Claro está que cuando el switch no conoce en qué puerto está la dirección destino, la envía a todos, actuando como un repetidor multipuerto o concentrador en este caso. De lo anterior se puede ver que un switch es más inteligente uno que un repetidor multipuerto o ya que puede hacer lo que éste hace, regenerar señales. Pero además filtra tráfico y conoce de métodos de acceso. También se puede ver que el switch es más lento que un repetidor multipuerto o ya que realiza más proceso, con la consecuente pérdida de tiempo. Pero esta aparente pérdida de tiempo se ve redituada con creces con la eficiencia que se logra al hacer el filtrado de las señales. Es por lo visto anteriormente que se dice que el switch puede hacer todo lo que hace el repetidor multipuerto, y aún más. Actuación ante colisiones. Antes de analizar lo que sucede en un switch durante una colisión, debes saber que existen switches que operan en modo half duplex, switches para redes Ethernet operando a 10 mbps, y switches que pueden operar tanto en modo half duplex como full duplex, switches para redes fast Ethernet operando a 100 mbps o giga Ethernet operando a 1000 mbps. Si un switch puede operar en ambos modos, cada puerto del switch se configurará automáticamente en uno de ellos dependiendo de las capacidades del equipo que se conecte. Por ejemplo, si la computadora que se conecta a un puerto del switch puede operar únicamente en half duplex, ese puerto del switch se configura automáticamente en half duplex. Si la computadora puede operar en full duplex, el puerto del switch se configurará también en full duplex. Por otro lado, debes saber que las colisiones solo pueden ocurrir cuando el equipo y switch están operando en half duplex. Si operan en modo full duplex, ambos equipos podrán transmitir al mismo tiempo sin que ocurran colisiones. Esto es lo más eficiente. Sabiendo lo anterior, analicemos cómo actúa un switch ante una colisión. Para ello, supongamos que tenemos una red operando en modo half duplex y con método de acceso XMA/CD, como ocurre en las redes actuales de Ethernet a 10 mbps. En una colisión pasa lo siguiente. Si un equipo llega a transmitir una señal al mismo tiempo que el switch le está enviando una señal al equipo, se producirá una colisión. Dicha colisión se extenderá por todo el microsegmento hasta que les llegue tanto al SWTSH como al equipo. En ese momento, ambos equipos cesarán la transmisión y enviarán la señal jam. Pero a diferencia de LUT que la envía en todos sus puertos, el switch solo enviará la señal jam en el puerto en el cual ocurrió la colisión. Después de un tiempo aleatorio como lo establece el método CSM/CD, cada uno volverá a intentar transmitir. Observa la siguiente animación. Como puedes imaginarte, mientras se produce la colisión en un microsegmento, los demás equipos pueden seguir transmitiendo sin ningún problema. Por ello se dice, en este caso, que el switch separa los dominios de colisión, impidiendo que la colisión le llegue y afecte los demás microsegmentos. Por otro lado, cuando un switch está operando en modo full duplex, no ocurrirán colisiones y por lo tanto no habrá dominios de colisión. Actuación ante broadcast. Independientemente de si el switch está trabajando en modo half duplex o full duplex, cuando al switch le llega alguna señal de broadcast transmitida por algún equipo, el switch la recibe y decodifica de forma completa almacenándola en su memoria RAM. Después la interpreta a fin de obtener las direcciones de los equipos fuente y destino. Al darse cuenta de que la dirección destino es de tipo broadcast y saber, por lo tanto, que esa señal va dirigida a todos los equipos de la red, el switch decide regenerar la señal y retransmitirla por todos sus puertos, sin tomar en cuenta el puerto por el cual le llegó la señal. Al hacerlo, sigue las reglas del método de acceso que se esté empleando. De esta forma, la señal de broadcast le llega a todos los equipos y el dominio de broadcast se extiende abarcando todos los puertos del switch. De ahí que se diga que el switch no separa dominios de broadcast. Tipos de switch. Los switches son los elementos más empleados en la actualidad en el diseño de redes locales, conocido como LAN switching. Desde su aparición a mediados de los 90, estos dispositivos van reemplazando paulatinamente a los concentradores OU, porque proveen más ancho de banda y mejor desempeño al crear dominios de colisión independientes en cada uno de sus puertos. Además de ofrecer otras ventajas, como la creación de LAN 2, y han ido abaratando sus costos. Ejemplo. Switch Ethernet que puede operar a 10, 100 y 1000 mbps. Además puede crear LAN. Existen switches para diversas tecnologías, Ethernet, ADM, etc., pero los switches de Ethernet son los más conocidos. Por ser esta, una red ampliamente extendida en todo el mundo. Los switch Ethernet suelen ser clasificados de acuerdo a las capas del modelo OSI 1.
Cuando se habla en una conversación de estos dispositivos, se tiene que especificar claramente la capa en la cual trabaja el switch. Switch capa 2, switch capa 3 o switch capa 4. Si se emplea la palabra switch sin especificar la capa, se asume que se trata de un switch de capa 2, dado que fueron los primeros que surgieron. Mientras un switch sea de una capa mayor, ofrecerá mejores prestaciones, y por tanto, su costo será mayor. En términos generales, los switches de capa 2 filtran el tráfico, y algunos de mayor calidad pueden crear blandos. El switch de capa 3 realiza además, el ruteo 3 de paquetes 4. El switch de capa 4 además puede filtrar tráfico de forma más específica, al hacerlo ya no en base a direcciones, sino a protocolos de la capa de transporte del modelo OSI.